En los últimos días, una de las noticias que ha acaparado la atención de la opinión pública entre nosotros ha sido lo referente al llamado caso Audios. Como usted habrá podido apreciar, no solo se trata de comentarios u opiniones, sino de retransmisiones y coberturas virtualmente largas y detalladas de todo lo que va pasando en distintas audiencias judiciales. Por cierto, en la medida que la parte judicial de esta discusión recién comienza y queda mucho por delante, no es el objetivo de este comentario referirse al contenido o a la discusión misma. Queda mucho y podrían ocurrir todavía muchas cosas distintas. No es el momento de anticipar ni asignación de responsabilidades ni asignación de resoluciones. Ahora, lo que sí es importante considerar es que ya en lo que vamos, en lo que ha pasado hasta ahora, han surgido algunos temas que pueden ser de la mayor relevancia para la discusión institucional y para el funcionamiento de nuestra institucionalidad, que vale la pena ir teniendo a la vista desde ya. El primero, y que ha llamado la atención en las últimas horas probablemente, es la cuestión relativa a la independencia de los tribunales de justicia y de los órganos que no forman parte ni del Ejecutivo, es decir, que no están sometidos directamente al presidente de la República, ni del Congreso o del llamado Poder Legislativo. Eh, Comentarios de parlamentarios, de ministros y aún del propio presidente celebrando, apoyando determinadas resoluciones judiciales o determinadas decisiones, o dando a entender que ya se han establecido responsabilidades, insisto, cuando los procesos recién comienzan y más allá de la opinión personal que cada uno puede tener, por cierto, no le sirven al sistema institucional. Como se ha recordado, la Constitución establece expresamente que ni el Congreso ni el presidente de la República pueden abocarse causas pendientes ni referirse o inmiscuirse más bien en procedimientos entregados a los tribunales de justicia. Eso no es una restricción innecesaria o redundante o meramente burocrática, no. Es una piedra fundamental del sistema democrático institucional e incluso más de una sociedad verdaderamente libre. Cada uno de los poderes públicos, porque son eso, porque son poderes, tiene atribuciones específicas, solo puede hacer eso y por cierto no puede inmiscuirse en las tareas de los demás. Es cierto, usted, yo, el presidente de la República, los ministros, los parlamentarios pueden tener opiniones, sí, obviamente, y pueden sentir que en ciertos casos se cumplen o hay resoluciones que están acordes a esas opiniones, sí. La diferencia es que las autoridades políticas y, por cierto, las máximas autoridades del país no pueden, no pueden usar sus cargos ni hacer declaraciones para favorecer esas opiniones. No pueden actuar ni como barra que celebra algo, ni pueden actuar como comentaristas que favorecen o impulsan. Deben prescindir. ¿Por qué? Precisamente por los cargos que ocupan. Son esos cargos los que los obligan a respetar una cierta institucionalidad, un cierto orden, algo que va más allá de ello. Esa es la idea de la institucionalidad, que los cargos están definidos y tienen roles más allá de las personas que transitoriamente los ocupan. Y por eso hay que respetar la definición de sus cargos y comportarse acorde a lo que exige ese cargo, más allá de lo que psicológica o subjetivamente la persona quisiera hacer. Eh, Hace unos días, antes de entrar a alegar en una causa, comentábamos con otros abogados que estaban ahí el problema, a juicio de varios de los que estábamos ahí, de la falta de formalidad, de la creciente falta de formalidad en la manera de hablar, en la manera de vestirse, en la manera de hacer las cosas en general en Chile. Alguien dijo que esto se debía, entre otras cosas, a la pandemia, y que la pandemia había hecho que las personas revalorizaran la comodidad. La idea me quedó dando vuelta porque sí, probablemente tiene razón. Las reglas, el respeto a los demás, el respeto a la institucionalidad, el respeto a los derechos de los otros, es por definición algo incómodo. Sería mucho más cómodo no tener que someterse a eso. Lo que pasa es que esa sería la vuelta a las cavernas. Sería el mundo de todos contra todos, porque la comodidad de cada uno evidentemente se enfrentaría a la comodidad de los demás y no podríamos simplemente convivir. Convivir con los demás es hacer una serie de cosas incómodas para que esa convivencia pueda funcionar. Y por cierto, quienes están en los cargos más altos, por decisión propia, porque nadie los ha obligado a estar ahí, en un sistema democrático se han postulado voluntariamente para estar ahí, son los primeros que tienen que someterse a esas reglas, porque, insisto, y tal como recién decíamos, hay mucho poder involucrado. Eso sería bueno no olvidarlo, no olvidarlo ahora y no olvidarlo en general, sacar una primera lección de este caso o de lo que ha pasado hasta ahora. Una segunda tiene que ver con algunos comentarios que han venido
de distintas partes apuntando a que este proceso demostraría el gran problema del sistema, llámelo usted capitalista, neoliberal, como quiera, se han usado esos calificativos y otros parecidos, porque aquí habría, se dice, la demostración práctica de cómo los poderosos virtualmente hacen lo que quieren en cualquier momento, etcétera, y nadie los toca, están más allá de la legalidad. Insisto, más allá de los contenidos del juicio y más allá de la discusión, si de verdad había personas tan poderosas como se dice involucradas o si había declaraciones exageradas, en fin, eso es un tema que los tribunales tendrán que resolver, no compete, insisto, a este comentario, pero sí lo que subyace. Porque la idea es que este tipo de regímenes como en el que vivimos, llámelo usted, insisto, de la manera que quiera, pero este tipo de régimen en que vivimos protege a estos poderosos y los deja más allá de la ley. Cabría preguntarle entonces a quienes plantean esto desde el socialismo tradicional y entonces nos están hablando de que admiran sistemas como el de la Unión Soviética o el de los países de la Cortina de Hierro, el del socialismo latinoamericano del siglo XX y entonces nos dicen que Cuba es una democracia fantástica en la que, como acaba de decir una parlamentaria, hay más libertad de expresión que en Chile, o de los devotos del socialismo latinoamericano del siglo XXI que en el fondo admiran el chavismo. ¿Se imagina usted que en alguno de esos lugares se habría podido hacer un juicio como este respecto de supuestos poderosos vinculados a las altas esferas, donde hubiera prensa libre, tribunales independientes, fiscales haciendo su tarea, abogados discutiendo y personas privadas de libertad? ¿Eso habría pasado en alguno de esos regímenes? Sería posible, salvo por cierto, que el propio régimen hubiera decidido defenestrarlos por castigo. Usted recordará los juicios simulados que son verdaderas mascaradas, hechos en el caso de Cuba o en el caso de Corea del Norte o en el caso de Vietnam, cuando detenía soldados de la Fuerza Armada Americana o miembros de la Fuerza Armada Americana durante la guerra, o en la propia Unión Soviética, verdaderas mascaradas, insisto, en que las personas comparecían bajo tortura, reconociendo virtualmente cualquier cosa. Ese es el estándar que se nos pide comparar contra este. Eh, la realidad es que pretender que ilícito, acciones individuas van a desaparecer por vivir en un otro sistema es, por cierto, una pretensión exagerada e impropia. Eh, el cometer ilícito es propio de los seres humanos, es propio de nuestra falibilidad y nuestra naturaleza. Por eso tenemos sistemas judiciales. La pregunta entonces no es si ocurre o no ocurre, la pregunta es qué hacemos cuando ocurre y qué instituciones tenemos para poder controlar eso. A diferencia de lo que esos críticos dicen, lo que están mostrando las instituciones en Chile en este momento es la capacidad de procesar esas demandas y esas situaciones. Y sería bueno que, como en algún momento se dijo, dejemos que las instituciones funcionen como deben funcionar. Ese es otro punto muy relevante, más que tratar de ganar una discusión política o tratar de convertirlo en una discusión más política que institucional o jurídica. Lo tercero, y de alguna manera lo anticipábamos recién, tiene que ver con la politización. De alguna manera ya se ha empezado a decir que quizás la proximidad de un proceso electoral, las complicaciones de algunos candidatos, etcétera, han llevado a que varios comentarios que se han dado en torno a esta situación apunten a tratar de obtener réditos cortos o inmediatos en materia política, más que a dejar, insisto, que las instituciones funcionen. No deja de sonar parecido a un ministro del Interior que hace un tiempo atrás, eh, cuando se iniciaba lo que después se llamó el caso Penta, pensó que esto iba a ser una herramienta que le iba a permitir obtener un gran rédito político al destruir, eso es lo que se dice que él planteó, o por lo menos lo que se comentaba que había planteado a un determinado partido político. Terminó generando un problema muy grande que le costó no solo el puesto, sino que un grave problema a su propio gobierno, porque la utilización política de los sistemas institucionales, sobre todo los sistemas judiciales, no solo afecta la naturaleza del sistema judicial, sino que termina por afectar el funcionamiento mismo, perdón, del sistema en su conjunto. Por eso que es tan peligroso, por eso que intentar obtener ventajas cortas no solo no funciona, sino que además desnaturaliza el sistema, y eso es lo más grave. Los tribunales de justicia están diseñados para operar fuera del tráfago político, con otros ritmos, para que la exacerbación, las pasiones, la dureza de algunos comentarios iniciales sea reemplazada por el razonamiento, la apreciación de las pruebas, el pesarlas, el analizar.
Eso requiere una cierta tranquilidad. Eso es lo que hay que permitir que hoy día funcione. Lo que menos sirve a eso es intentar, insisto, tratar de obtener una ventaja transitoria. Le hace muy mal al sistema. En cuarto lugar, y permítame hacer un comentario que va desde mi profesión, se han hecho comentarios muy peligrosos respecto de la actividad de los abogados. Es cierto, los abogados no somos, y por cierto nadie podría pretender que lo fuéramos, seres perfectos, pero desempeñamos una tarea que tiene ciertas características fundamentales que deben ser preservadas para que pueda funcionar, perdón, más allá de los errores y defectos que cada uno de nosotros tiene como cualquier ser humano. Me refiero fundamentalmente, entre otros por cierto, pero fundamentalmente al secreto profesional. Una condición fundamental para ejercer la labor de abogado bien, para defender bien los derechos de una persona es el secreto profesional que no está establecida en beneficio del abogado, como algunos periodistas o comentaristas han querido entender. Está establecida en beneficio del cliente. Es un sistema de protección que permite que ese cliente pueda, con confianza, hablar con su abogado, contarle la verdad en todos los detalles y, por lo tanto, buscar la manera de defender, por cierto, dentro del ordenamiento jurídico, nadie está diciendo lo contrario, pero de defender, digo, de la mejor manera sus derechos. Cuando se dice que ante una situación como esta habría que prácticamente investigar cualquier cosa sin ningún borde, que todo lo que hay en celulares, carpetas, etcétera, tendría que dar lugar a investigación automática, tenga o no tenga que ver con la autorización inicial, que está acotada, por cierto, a un caso particular, lo que se está haciendo es minar elementos fundamentales del Estado de Derecho. Se está afectando la presunción de inocencia, se está afectando el juicio justo, se están afectando cuestiones fundamentales para pasar de la barbarie a la civilización. Eso es lo que está en juego, que la manera en que procesamos sea y eventualmente castigamos, sea una manera racional, ajustada a reglas y no llevada simplemente por el furor de la calle, el fragor de lo que me parece o la reacción subjetiva que nos pueda producir el acusado, la víctima, en fin. Por eso es tan importante defender el derecho a defensa, y eso significa la intervención de abogados que puedan hacer adecuadamente su tarea, independientemente de lo bien o mal que nos caiga la persona a la que están defendiendo, independientemente de la gravedad o no del cargo que se está haciendo respecto a esa persona, y la protección efectiva del secreto profesional, que es un elemento fundamental. Por lo mismo es tan complejo que ahora se esté usando este caso, no solo para ir en contra del secreto personal, en la forma en que está diseñado, pero también en la práctica, sino también en contra de secretos distintos pero importantes, como por ejemplo el secreto bancario. Nadie dice que no se pueda abrir o tener acceso a cuentas o antecedentes privados. Lo único que se dice es que eso requiere una autorización de juez. Levantar el secreto bancario a la sola decisión de una autonomía administrativa es poner los activos, el patrimonio de una persona en manos de la autoridad administrativa de turno. No porque se le transfiera, sino que porque se le permite revisar eso sin mayor control. Ese control es el que otorga un juez. Por eso que es tan importante que intervenga un juez y no la simple decisión de una autoridad administrativa. Es cierto, todo esto hace más difícil condenar, por cierto, pero esa es una decisión que Occidente tomó hace mucho tiempo. Cuando se opta por lo que llamamos el debido proceso, cuando se opta por garantizar los derechos de todos, insisto, más allá de los defectos que tengamos, más allá de lo mal que nos podamos comportar, cada uno será responsable de los actos que realiza y esas responsabilidades se ejercerán de acuerdo a la legislación, de acuerdo a las reglas que correspondan, en los ámbitos que correspondan. Más allá de eso, el sistema para poder juzgar adecuadamente tiene que tener ciertas reglas básicas que tienen que ser respetadas en todos los casos. Eso es lo que está en juego ahora. Y eso es lo que peligrosamente, por momentos, pareciera ser que se nos olvida o que se nos gustaría olvidar, o nos gustaría olvidar, perdón, para lograr ciertos resultados más rápidos, por la vía rápida. El orden institucional y la garantía de derecho en el juzgamiento es precisamente una manera de evitar que alguien salte o se pretenda saltar las vías normales. Eh, Desde antiguo se ha dicho que es muy peligroso jugar con fuego. En cierta medida se podría decir que hoy día en Chile estamos jugando con fuego a raíz de este caso Audios. No por los involucrados en él, sino por lo que se está discutiendo respecto del orden institucional.
Se ha hecho común hoy día hablar del riesgo de los populismos, de la amenaza que ello representa a lo que llamamos democracia liberal, ¿cierto? Pero la manera en que los populismos avanzan, y ojo, no solo los populismos, la historia del siglo XX enseña que también avanzan los totalitarismos, es el asalto sobre la institucionalidad. Cuando se desprestigia la institucionalidad, cuando se dice que estas reglas son simplemente mecanismos para proteger a los poderosos, que no deberán existir porque impiden condenar, cuando se plantea que es mejor seguir a un cierto caudillo o líder que tiene mejores sentimientos o que es más puro y que por lo tanto puede hacer las cosas mejor si se levantan estas restricciones, no se está mejorando la posibilidad de hacer justicia, ni se está mejorando la posibilidad de tener una buena convivencia. Lo que se está haciendo es abrir la puerta a que fuerzas que no quieren esos controles, que no quieren estar sujetas a esas reglas, puedan llegar a gobernar. Sí, estamos jugando con fuego, no por los involucrados, porque esa es una decisión de los tribunales, sino por lo que estamos discutiendo a raíz del caso Audio y cómo eso puede impactar a nuestro sistema institucional. Si de verdad nos preocupa el riesgo del populismo y, como decía, nos preocupa el riesgo de las visiones totalitarias que no han desaparecido del mundo, y por cierto, no han desaparecido en Latinoamérica, las muestras están al canto, lo que nos debería preocupar fundamentalmente es de verdad resguardar la institucionalidad, con sus defectos, con sus problemas, con sus grises, podría decir alguien, sigue siendo el mejor invento que hemos desarrollado en Occidente para tratar de evitar volver a las cavernas. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.